Bueno, hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos dándole un vistazo inicial a un juego que se llama Little Nightmares. De hecho, aquí estamos en su sitio web y vemos que, bueno, lo primero que pregunta es si eres mayor de 16 años para continuar. Bueno, démosle que sí. Esta es la página principal, bueno, características principales, personajes. Este es el menú de navegación de la página. Bueno, dice que se lanzó en el 2017, que los géneros son acción y aventura, pero bueno, pues por lo que he visto es más como, bueno, sí, quizás acción y aventura, pero con un toque o con una mezcla de terror, porque bueno, si vemos aquí las imágenes, es como con un estilo muy sombrío. Dice aquí, una oscura y extravagante historia que te enfrentará a los míos de tu infancia mientras ayudas a Six a escapar de las fauces. Un vasto y misterioso navío habitado por almas corruptas que ansían encontrar su próxima comida. Bueno, entonces la idea es escapar de un barco, ¿no? Un navío. Que está lleno pues de almas corruptas, ¿no? Como fantasmas, monstruos, algo así. Six supongo que es el personaje principal, este niño de la capa amarilla. Aquí vemos, bueno, algunas imágenes. Aquí de hecho están los personajes. Dice la dama, los huéspedes. Sí, de hecho son, sí, como sanguijuelas, bueno, como monstruos. Este es Six, ajá, dicho es una niña. Dice, es una niña hambrienta. Atrapada en las más oscuras profundidades de las fauces, sola y hambrienta, Six se enfrenta a un mundo plagado de peligros. La mayoría de los niños ya se habrían rendido, pero Six no es como los demás. Es lista, dura y lleva un estupendo chubasquero amarillo, ¿no? Su lugar no está aquí para la lluvia. Entonces la idea es esa, ¿no? El juego pues parte de esa premisa, escapar de ese navío. Bueno, pues la verdad es que se ve bastante interesante y es lo que vamos a estar probando el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, qué pena, démosle de una vez. A ver, bueno, aquí tenemos los productores, los estudios, desarrollado con Unreal. Y aquí está, Little Nightmares. Pulsa Enter. A ver. Comprobando contenido descargable. Ajusta el control del instante hasta que el ojo sea casi invisible. ¿Cuál ojo? Pues no veo ningún ojo. Dejémoslo ahí en el medio como está. Dice Little Nightmares accede a los datos periódicamente, no apague si ves esta señal. Bueno, de hecho, Little Nightmares sería como, eso está en inglés, sería como pequeñas pesadillas, ¿no? En español. Entonces, si vemos que puede, que es algo como de terror, ¿no? Como una mezcla con género de terror, suspenso. Y aquí tenemos el menú principal, que de hecho, pues miren que es como algo sombrío. Pues supongo que el objetivo del juego también es crear cierto suspenso, atrapar como en una onda de miedo, ¿no? Y diversión a la vez, mientras tratamos de escapar, ¿no? Con Six. Entonces, a ver. Partida nueva, supongo que me empezaría el juego. Vamos a dejar ese de último. Seleccionar capítulo. Creería que es algo similar. Bueno, sí. De hecho, pues no puedo hacer aquí con las flechas. No me deja. Supongo que seleccionar dice aquí con Enter. Este sería el primer capítulo. Y comenzaría el juego, ¿no? Vemos que está hecho como en forma de historia. Esas imágenes que se ven abajo podrían ser o parecen ser los capítulos que siguen. Pero bueno, de momento pues no vamos a empezar todavía. Con escape regresamos hacia atrás. En ajustes, bueno, en ajustes ya tenemos controles. Esto sería en el caso de jugar con consola. Teclado. Tenemos, bueno, WSD para los movimientos típicos, arriba, abajo, derecha, izquierda. Mirar arriba, abajo, derecha, izquierda con las flechas. Esto es como el control de la cámara. Saltar con barra espaciadora, correr con shift, mechero.
con F. Mechero parece ser como este cosito que prende y apaga como un encendedor. Agacharse y deslizarse control y agarrar con clic derecho. Reiniciar asignación de teclas. Bueno, es como que no las dejaría por defecto. O sea, me parece que yo puedo cambiar. A ver. Esperando entrar. Ah, sí, efectivamente yo puedo cambiar aquí. Y acá el mouse supongo que también, ¿no? Así también, de hecho puedo... A ver. Sí, puedo asignar también algunas de estas acciones al mouse. Bueno, vamos a dejarlo por defecto. Sí. Atrás. Activar sin... Esto creo que significa sincronización vertical. La verdad es que nunca me he puesto a investigar realmente qué es esto. Dejémoslo así en no por el momento. Les quedo debiendo la explicación de realmente qué significa esto porque lo he visto en otros juegos también. De hecho nunca me he puesto a profundizar. Pantalla completa sí, resolución la máxima que tengo en este monitor. Gráficos están en medio, a ver, bajo. Ah, bueno, sí, de hecho cambia, ¿no? Medio, alto. Aquí ya podemos ver como unas partículas más detalladas y ultra. A ver, en ultra las luces. Parece que hay un mejor procesamiento más detallado de las luces. Bueno, eso sería todo. Y propia. No hace nada, sería yo como configurarla manualmente. Avanzado. Ah, tal vez aquí sería la propia. Bueno, todo está en ultra. A ver, por ejemplo, digamos que en sombras bajo, aplicar. Atrás. Ah, sí sería propia, sí, en efecto. Pero en ultra, pues... Y vuelve a quedar todo en ultra. Esto dejémoslo así. Avanzado, brillo. Ah, bueno, este era el brillo, lo que nos salió al principio. Pero yo sigo sin ver el ojo, la verdad. No sé. Estoy ciego. O tal vez era algo de configuración de mi gráfica. A ver, ¿qué tal así? Ah, sí, se ve mucho más luminoso. A ver por aquí. Ah, más oscuro. Ah, de hecho ahí se ve el ojo, este ojo, ¿será? Ah, parece sí. Es hasta que el ojo sea casi invisible. Ese ojo siempre se ve. Bueno, aquí está muy oscuro. Creo que en la mitad estaba bien. Listo. Brillo, volumen general. Es como el volumen de la música, los efectos de sonido. Bueno, solo tiene un control. Y ya, es todo. Pues bastante sencillo, pero creo que es lo realmente lo necesario. En extras, a ver qué tenemos. Máscaras. Una taza. Esta capucha parece como de Silent Hill. Esta máscara de diablo y de zorrito. A ver, escogamos este diablo. No sé, pues es donde se verá esa máscara, la verdad. Cogamos el zorrito. Diseños. No hay nada, está todo bloqueado. Y los créditos. Ah, bueno, pues no cambio. No hay un efecto de animación, no cambió el fondo. Aquí tenemos pues los estudios, productores, directores de arte, bueno, me imagino que todo el staff. Bueno, escape démosle atrás. No tenemos nada más por aquí. Y escritorio, supongo yo que es para salir, pero no me voy a salir. Bueno, eso es todo. Pues es un menú bastante sencillo, pero creo que a la vez bastante completo. A veces puede ser un poco agobiante tener muchas opciones. Y creo que el enfoque de este juego es más como centrarse en la aventura, ¿no? En escapar de de estos monstruos. Entonces, bueno, démosle, pues sin más preámbulo, partida nueva, elige una ranura. Ah, esto se parece a Zelda. Me hace acordar de Zelda, que uno tenía varias ranuras donde guardar su progreso. Escogamos la primera. Y a ver, veamos qué pasa.
Sí tiene la máscara puesta. Ahí vemos que sale con una máscara de zorrito que fue la que escogí. Ay, a ver, ¿ya? Se lo veo. Ah, sí, ya, de hecho aquí ya cargado. Bueno, la verdad es que se ve bastante inquietante. A ver, estamos probando los controles. Adelante, atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Saltar. Los Six es una niña, ¿no? Se supone. Control. Con control se agacha. Ay, camina también. Control se agacha y camina. Ah, de hecho, espéreme un momento. Yo voy a... Ay, no puedo activar. A ver. Así ahí. Listo. Ah, miren. A ver, reanudar. Con escape accedo yo como a este menú y tiene la opción de reanudar, reiniciar desde punto de control, ajustes, menú principal. Supongo que el menú me regresa a la pantalla que vimos al principio. Escritorio me saca, ajustes, puedo modificar ajustes. Los mismos ajustes de hecho. Y salirme. Bueno, démosle reanudar. Entonces con control se agacha, camina, con barra salta, la F, aquí está el mechero. Aquí podemos ver el mechero, de hecho sí, se puede ver un poco más. De hecho, por ejemplo, estos tarros no sé, casi no se veía. Aquí con el mechero tenemos mejor visión. La verdad es que es una propuesta bastante interesante de juego. Se agacha. Ah, miren que los objetos se mueven también. A ver, creo que decía que con clic. Ah, sí, miren, los agarra. Lo suelta, lo agarra. Y lo suelta. Creo que había uno que era para arrojar, si no estoy mal. A ver. Correr, agachar, desearse, agarrar. Ah, no. Agacharse, deslizarse, agarrar, arrojar, no hay. Ah, sí, lanzar. Con barra. A ver. Entonces lo agarro y lo lanzo. Ah, sí, efectivamente. Ah, bueno, miren que no puedo seguir usando el mechero si agarro algo. Bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, barra espaciadora también me sirve para arrojar objetos. Ah, miren, también aquí como que agarro, también puedo agarrar. O sea, puedo agarrar y mover cosas también. Y la cámara, bueno, sí, con las flechas tengo movimientos de cámara. Ampliar mi visión. Ah, el mismo efecto también funciona con el mouse, ¿no? Presionando clic de... A ver, no, yo estoy confundido. Con clic izquierdo es que yo agarro las cosas, los objetos con clic izquierdo. Bueno, el clic principal, pues. Y con el clic derecho es que tengo el movimiento de la cámara. Hace el mismo efecto que las flechas, ¿no? Eso me parece más fácil con el mouse. De hecho, en otros juegos es similar. El mouse controla la cámara, manteniendo presionado el clic derecho. Y ya, pues de momento eso es lo que se ve. Es bastante simple. Pero yo supongo que lo complicado en este juego va a ser si tiene esas opciones de agarrar cosas, de tirar cosas. Van a haber como ciertos obstáculos, puzzles tal vez. Si miren, por ejemplo, aquí yo voy avanzando en este mundo que es un barco, según lo que decía la página. A ver. ¡Ay! ¿Qué pasó? Uy, no se ve nada literal. Sin el coso este. Ah, miren, si me acerco, prendí esta cosa. Yo aquí voy viendo que efectivamente el juego va a tener varias cosas que
que tendremos que ir descubriendo en el camino para poder superarlo, ¿no? Ir pasando cada misión, cada capítulo. Es interesante, sí. Tal vez creería que puede ser un juego con un nivel de dificultad un poco más avanzado de lo normal. Tal vez creería yo, puedo equivocarme, que no sea un juego tan fácil de pasar, de superar. Para principiantes o, o pues tal vez personas que no tengan mucha experiencia con este tipo de juegos. Bueno, yo la verdad no tengo mucha experiencia. Dice mantén aquí para agarrar. No tengo mucha experiencia con este tipo de juegos. De hecho, ni siquiera sé qué hacer aquí. A ver. Ah, bueno. Supongo que a esto lo agarro. Ah, miren, ahí está. Y me agacharé para pasar o qué. Así. Esto es bastante siniestro, si no se ve nada. A ver, yo quiero probar aquí con el tema del brillo. Ay, ¿qué hice? No, ¿qué pasó? Ah, me salí. Ah, bueno. Regresar al menú principal y miren que ya tenemos otras opciones. Cargar. Y ya puedo escoger como una de las ranuras. Reanudar o seleccionar capítulo. Bueno, supongo que sigo en el mismo capítulo. Y reanudar me dejaría donde quede. A ver. O me volverá a hacer empezar. Ah, sí, me hace volver a empezar. O sea, supongo que reanuda al último punto de control. Aquí no puedo acceder a los extras, por ejemplo, para cambiar la máscara. Tendría que regresar al menú principal. Bueno. Ah, estábamos probando el brillo, ¿no? Por ejemplo, aquí no se ve casi nada. A ver, probemos con el brillo. Aumentemos. Seleccionar con Enter. Ah, bueno, miren, sí, de hecho, por ejemplo, aquí aumentando el brillo se ve mucho más. Puedo ver aquí que hay algo como este tarro, ¿qué será esto? Esta vaina, esta caja. De hecho, sin encender el mechero, miren, puedo ver acá arriba como esta tubería. Puedo ver bastantes cosas y con el mechero pues mucho más, ¿no? Si reduzco el brillo, por ejemplo aquí como estaba a la mitad. Y mi literal, esta caja no se ve y la tubería se reduce mucho. De hecho, miren, no se ve. Entonces supongo que sería mucho más dificultoso. Pues también sería como más tenebroso, ¿no? Pero a la vez también creo que sería más dificultoso avanzar. Supongo que si lo quito más peor, pues no se verá nada. Miren, literal, no se ve nada. Más tenebroso aún, ¿no? Bueno, supongo que ven gustos, pero creería que es muy difícil jugar así. Bueno, quizás a medida que vayamos avanzando, creo que voy a aumentarlo un poco más de la cuenta. Pues porque apenas estoy empezando. No conozco casi el juego. Aquí, un poco más fácil jugar así. Bueno, pues creo que eso sería todo. Ay, suéltalo. Salta. Y, bueno, pues la verdad es que se ve bastante interesante. Creo que eso sería todo por el video de hoy. Pues la idea era darle como un vistazo general, mirar qué tal es. La verdad es que se ve bastante interesante y creo que voy a seguir haciendo más videos de este juego, ¿no? A medida que vaya avanzando en cada capítulo y pues creo que el juego tiene mucho para ofrecer y pues me gusta bastante, me gusta mucho las animaciones, el control y la propuesta en sí. Creo que es una idea novedosa bastante interesante de juego,
pues la propuesta que hace como en su, ¿cómo se llama eso? En su gamificación, sus mecánicas, sus dinámicas, pues me parece que es algo bastante novedoso, bastante entretenido. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao.